Hola Mauricio, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte. Igualmente, Claudio, un gusto aquí trabajando para ayudar a los contribuyentes, especialmente a los ciudadanos tributarios. Qué bien, pues para mí por lo menos me pone muy contento esta entrevista porque, bueno, tú eres abogado, magíster en Derecho Penal, también en Derecho Tributario, y hemos trabajado en varios proyectos juntos, así que me pone muy contento que estemos conversando ahora. Así que, qué bien, Mauricio. Bueno, el objetivo de hoy, vamos a hacer unas cápsulas, ¿cierto?, que van a tratar sobre temas que están siendo contingentes hoy día, porque con el CAE, que le están cobrando a la gente, ¿cierto? Con las personas están teniendo menos plata para pagar sus deudas, y una de las deudas que pueden tener pendientes de pago antes que los embarguen son las deudas tributarias. Así que vamos a hablar de la prescripción, ¿cierto? Sí, 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 ningún problema. Entonces, en ese contexto de la prescripción, que para decirlo en términos como simples, es cuando una deuda tributaria venció, ¿cierto? No te lo pueden cobrar. ¿Está bien? ¿Eso sería como una idea? Bueno, partamos desde la base. Que la prescripción está definida en el artículo 2492 del Código Civil. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las obligaciones y derechos ajenos por no haber ejercido durante cierto tiempo. En este contexto, lo más relevante es que se extingue la acción para exigir un derecho, cuando no se ejerce dentro del plazo legal. Perfecto. ¿Y quién sería el que extingue su obligación? ¿Impuesto interno? ¿Pierde el poder de cobrarte algo? Esa es como la idea. Exactamente, es una sanción por la inactividad. ¿Ya? Eh, Llevémoslo al mundo tributario. ¿Ya? Vamos. Establecido en el artículo 200 del Código Tributario, la regla general son 3 años desde el vencimiento para declarar. ¿Ya? Excepcionalmente, pasamos a 6 años de la no declaración o la declaración maliciosamente falsa. Si el servicio de impuesto o servicio de impuesto interno no actúa dentro de este plazo, pierde la posibilidad de determinar correctamente ese impuesto. O sea que esto en términos como para decirlo a los ciudadanos tributarios que nos están mirando en sus casas, es como un incentivo a no hacer nada. O sea, cuando tú le dices a un empresario, oiga, resuelva, corrija sus declaraciones, a veces terminan teniendo la razón porque por no haber declarado pasaron más de 3 años y pasó nomás. Ya no, el Por impuesto eso, interno no al puede no cobrar. haber declarado por 3 años, se suman 3 años más, se convierte en una obligación de 6 años que te puede cobrar. Pero eso solamente si hay dolo, ¿cierto? Si hubo intención de ocultar la información. Pero alguien podría que no sabía, por ejemplo. También la regla general dice que si no se hizo, igual uno puede rectificar esa declaración, generalmente cuando está por no haber sido declarada. Generalmente es sin movimiento, que esto ha pasado a muchas personas. Perfecto. ¿Me puede dar Un un...? plazo continuo, mira, lo que te voy a explicar, un plazo continuo desde el momento que tú tenías que declaración, por ejemplo, el 22 de septiembre, ¿ya? De ahí tienen que pasar los 3 años para condonarte, para que haya prescripción, ¿ok? ¿Mm? El caso es distinto si es que no declaraste, porque corren 6 años. Pero ¿qué pasa? La prescripción no siempre corre de manera continua, puede interrumpirse. Ejemplo, notificación judicial de una demanda, reconocimiento de deuda del contribuyente, que es aquí donde el contribuyente hace un reconocimiento ante Tesorería General de la República y el plazo comienza a correr desde cero. Esto está fundamentado en el artículo 2518 del Código Civil. Claro, eso es ya. Pero, perdóname, como volviendo atrás. Volviendo atrás, entonces, se extiende a 6 años, Uh-huh. ¿cierto? Dejan como quedar como bien claro. Si es maliciosamente falsa, ¿cuándo se demuestra que es maliciosamente falsa una declaración? Eso es bueno porque la declaración maliciosamente falsa debe existir una querella por parte de impuesto interno. ¿Ya? Porque esta es una manera de cobrar el impuesto, pero ¿qué hace impuesto interno? Presenta la querella que con el momento de solicitar la interrupción de la prescripción. Pero aquí hay un error de parte de impuesto interno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La interposición de la querella no suspende la prescripción, solamente la formalización. Hay muchos casos, como te puedo hablar de uno que me tocó el mes de abril, que el año 2010 habían presentado querella por el artículo 97 número 4.
Ya. Esto es declaraciones falsas, incompletas, etcétera, 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 ¿ya? ¿Qué pasó? Durante 16 años hubo inactividad de parte del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público. ¿Qué pasó? La persona fue sobreseída totalmente. Ujú. Claro, Esta es una claro. sentencia del séptimo juzgado de garantía. Claro, ahora, si me fuera algo como previo, no es maliciosamente falsa si una persona tiene la contabilidad completa, ¿cierto? Si tiene la información declarada en la periodicidad que corresponde. Entonces puede ser que hayan errores, que es diferente de que sea maliciosamente falsa. Esa es mi pregunta, Sí, como el ese es un concepto. error. Ya. Eso tendría que haberlo declarado un tribunal de la República. ¿Cómo? El Tribunal de Garantía, el Tribunal de Juicio Oral o actualmente el Tribunal Tributario y Aduanero. Perfecto. ¿Qué pasa en estos casos? Automáticamente se declara a la persona sobreseída, automáticamente uno puede pedir la prescripción de la deuda, que no es lo mismo la prescripción de la acción penal. Ah, perfecto. Estamos hablando que aquí corremos por dos, o bueno, serían tres vías. La acción civil, la acción penal, ¿m? La Y la civil es acción la querella. administrativa. Ah, no, la administrativa es la querella. La acción penal por una querella, más que nada. Ya. ¿Qué pasa en este caso? En materia de impuestos no declarados o pedir prórroga de pago y no pagaste, algunas veces pasa directamente que el servicio te liquida. La liquidación. Desde el momento de la liquidación, tú tienes 3 años para pagar o para que te cobre, o prácticamente si el servicio o tesorería, en este caso tesorería, no ejerce el cobro administrativo, automáticamente uno puede pedir la prescripción. ¿Cuál es el caso? Que aquí hay otro momento, la suspensión de la prescripción. A diferencia de la interrupción, no reinicia el plazo, solo lo detiene temporalmente. Ejemplo, un reclamo tributario en tramitación. Yo voy en el día 368, presento un reclamo y se interrumpe por lo que dura ese reclamo. No, 30 días, 60 días, 90, etcétera, ¿ya? No reinicia el plazo, lo detiene temporalmente. O, por ejemplo, un procedimiento administrativo o en curso. Pero, por ejemplo, ¿Qué pasa también en este caso? pero una consulta, pensando en la audiencia, que son empresarios, que son medianas empresas, por ejemplo, si les llega una deuda, un cobro de impuestos internos, solo les pueden cobrar hasta de hoy hasta 3 años atrás. No pueden si no hubo ninguna declaración maliciosamente falsa. ¿Esa es la idea de la Sí, porque la prescripción? declaración maliciosa tiene que ser declarada judicialmente. Vale, pero ahora, sí, ahora hablemos del otro tema, de las querellas. Hace poco escuché que cambiaron una directora jurídica de impuestos internos, ya que por no haberse querellado. Es porque internamente también, si impuesto interno no se querella contra un empresario, por no haber declarado oportunamente o de forma correcta, es responsabilidad de ellos, no de uno. Está bien, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo relevante, el caso de la Arista Suquimito. Ujú. Se imputaron delitos tributarios, pero se decretó sobreseimiento por prescripción. Esto se vincula a que los plazos de persecución penal y el hecho que la acción penal tributaria requiere querella del director nacional. No sé si me entienden. Sí. El artículo 162 del Código Tributario establece que es obligación, o sea, facultad del director nacional de impuesto interno presentar una querella. Ujú. Ha sido bastante crítica esto, especialmente yo lo hice con mi tesis de pregrado, ¿ya? Porque ¿qué debería hacer? Que este debería darle el poder suficiente a impuesto interno. Es una querella por parte de impuesto interno o por el Consejo de Defensa del Estado a petición del director nacional. Ujú. Posteriormente hubo bastantes reformas mínimas, y se dio un acuerdo que se ponía un consejo con todos los directores nacionales, perdón, directores regionales asesorando al director nacional. Ujú. La facultad igual recaía a discreción del director nacional. O sea, que el fundamento que se dio que deberían asesorarlo por todos los directores regionales, ¿m? Ese directorio, ese organismo consultivo, era exactamente igual que las 2 estrellas que se pone Uruguay antes de los mundiales. O sea, no existen. ¿Ya?
No Ya. tiene ningún valor. Ahora, pero una consulta, vuelvo al tema de las personas que están en sus casas, de que si le llega a aparecer un cobro, ¿cierto?, de impuestos internos y incluye cobros de más de 3 años, tienen que saber que está este concepto de la prescripción, tienen que saber que que han habido casos de connotación pública como Sokimich, donde se ha utilizado para que no se pueda exigirle a los contribuyentes pagar un impuesto. Porque, Exacto. ¿cierto? Por ejemplo, tienes que entender bien claro la fecha, ¿no?, de que se hizo exigible la obligación Ya. y la fecha, exactamente hay que tener la fecha del giro. Ujú. Entonces el problema es que se corre mucho porque algunas personas confunden la fecha de deuda y la fecha de giro, ¿ya? Pero hay un caso que hay que revisar también, el certificado de deuda fiscal en la Tesorería General de la República, porque ahí Perfecto. dice cuál es la fecha. ¿Mm? Pero también hay otro problema, que aparte de pedir la prescripción, también puedes pedir el abandono del procedimiento por no haber tenido movimiento por 3 años, misma actividad del artículo 200 del Código Tributario. ¿Cuál es el problema aquí? Que a veces, sin saberlo, el contador pide devolución de impuestos, aunque sea una evolución ínfima, ¿no?, solamente para rellenar el formulario 22, y automáticamente en el mes de abril, al presentarte la devolución, Tesorería te la retiene. Entonces el plazo empieza a correr nuevamente desde cero. Tengo casos que los contadores, es que no sabía, lo primero que le diga, sin movimiento. ¿Y sin movimiento qué es lo que es? Declara sin movimiento, o sea, cero a todo. Pero el día que hace la declaración, automáticamente, cuando hay retención de tesorería, parte todo desde cero. Oye, Mauri, y cuando nosotros hemos hablado de casos así como escandalosos, que uno dice, pero ¿cómo? Que está en la prensa, no es algo público, algo privado. De casos de temas tributarios, ¿me podrías contar un ejemplo ahora de una prescripción, aparte de la de Sukimich, que te suene, que haya sido como interesante o un caso que te haya tocado vivir? Uno bien conocido que también está relacionado con Sokimich fue la de el señor Eminami, ¿Ya? Carlos Eminami, no Marco Enrique. ¿Ya? Lo que pasó es que Impuesto Interno presentó la querella. Perdóname, Digo, Carlos Minami es el exministro que era de Allende, Carlos Eminami era el ministro de Frey, de Frey, sí. ¿Era ministro de Frey socialista? O, socialista, sí. o ya. Lo que pasa es que el Servicio de Impuesto Interno, o sea, el director nacional de la época, presentó la querella días después que estaba prescrita la acción para... Es como que quiso decir, lo intenté, aunque sabía que no iba a pasar nada. Pasaron los 5 años, así que no... No, pero, o sea, en el fondo la connotación pública fue lo vergonzoso, de que finalmente no ocupan las querellas, el Estado tiene este instrumento y no lo tiene, por un lado. También hay muchos casos que se han presentado querella, como el que te contaba del séptimo juzgado de garantía. Fueron como entre 38 y 45 querellados. En estos 16 años aproximadamente fallecieron como 7 personas. Se presentaron querellas contra personas que solamente recibieron una factura o compraron, pero ellos no tenían idea de que una empresa estaba trabajando y estaba haciendo el perjuicio fiscal. Y esta querella, Querelló. ¿y esta querella es heredable, Mauricio? No, para No. nada. Toda la responsabilidad penal es personal. Ya las deudas tributarias sí son heredables, pero no las querellas. No la querella. La Claro, querella es personal. Las deudas tributarias son heredables hasta cierto punto. claro, claro. Sí, por eso creo que, mira, yo creo que esto da para largo. Llevamos increíble, 15 minutos pasaron volando. He visto que tenemos miles de visitas y yo creo que ven siempre al principio, pero creo que lo que lo hace entretenido es que contemos casos reales y podría ser que sigamos teniendo entrevistas como esta, Mauricio, donde contemos de diferentes temas tributarios, que la gente sepa qué es lo que puede hacer e invitarlo a los diferentes, a la audiencia que tenemos, que nos comenten, nos digan qué otros temas les gustaría tratar. Obviamente la idea es que esto es un espacio de capacitación, de educación, que permite que las personas se puedan defender.
y que cuenten con nosotros, ¿cierto? Mauricio, yo he trabajado con él, es un